Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, uno de los temas consentidos y predilectos de la desolada carretera, tanto para ustedes como para su servidor, está de regreso. Y esas son los errores en la realidad, o también conocidas como fallas en la Matrix. Hoy tenemos una serie de muy variados relatos entre sí y creo, pasajeros, que no me equivoco al decir que por primera vez algunos de estos relatos se entrelazan con temas muy pero muy macabros. De cualquier modo, y de lo que estoy seguro es que cada uno de ellos les va a parecer muy interesante y algunos hasta escalofriantes. Así que ya saben qué hacer, pasajeros. Ya han iniciado este viaje, de modo que hagan lo que hagan, por favor lleguen hasta el final de él, porque de lo contrario, podrían quedar atrapados en la desolada carretera. U hoy, en este caso, tal vez en otra dimensión. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Las garnachas. Buenas noches, mi estimado conductor y pasajeros. Me es un placer compartir una historia más. Espero que pueda ser parte de una escala de la desolada carretera. Esta experiencia fue en el año 2022. Para entrar en contexto, como sabemos, después de la pandemia en el 2022, regresábamos a la normalidad. Escuelas, oficinas, etc. En aquel año, mi esposo y yo trabajamos todo el día. Uno de mis hijos cursaba el 3er año de primaria y mi hija el 1er grado de secundaria. Como no los podíamos cuidar por la jornada laboral, mi hermana los cuidaba toda la semana, por lo que llegando el viernes, los recogíamos e íbamos a cenar. Ya conocíamos los negocios de comida. Una noche, decidimos ir a cenar a otro lugar diferente, y recorriendo las calles, vimos un pequeño negocio de quesadillas y gorditas, y mi esposo dijo: «Hay que cenar aquí, a ver qué tal están las garnachas». Para los que no viven en México, a las quesadillas y gorditas se les conocen como garnachas. El pequeño negocio tenía 2 mesas redondas pequeñas. Había una vitrina muy ostentosa y antigua. Nos sentamos en una mesa. En la otra, había una pareja como de 50 años. Comimos, charlamos. Las quesadillas estaban deliciosas. La pareja al lado de nosotros se retiró, y entró una pareja y ocupó la mesa. De reojo los miré, y vi que tenían un gran parecido a la otra pareja que acababa de salir. Terminamos de cenar. Salimos del lugar y le dije a mi esposo: «Aquí la gente se ve muy rara». Un par de días después quisimos ir a cenar a ese lugar, pero jamás lo encontramos. Estábamos seguros del lugar, ya que vivimos a un par de cuadras. No había local, ni casa, nada, ni rastro del lugar. Pensamos que tal vez no habían abierto ese día, pero el fin de semana regresamos, y nada. Preguntamos a unos vecinos del lugar, y dijeron que en esa calle no había ningún negocio de comida. Sorprendidos y confundidos fuimos a otro lugar. Días después decidimos recorrer las calles aledañas, y jamás volvimos a encontrar ese negocio. Hasta hoy, nos preguntamos qué pasó. Lo único que recuerdo es la fisionomía de aquellas personas, con rasgos muy distintos a los que comúnmente conocemos en México. No sé si cruzamos un umbral a otro tiempo, una línea paralela, o simplemente nos tocó en ese lugar, en el momento indicado. Jamás lo sabremos. Esta es mi historia, querido conductor y pasajeros. Que Dios me lo bendiga a usted y a todos los pasajeros que formamos parte de la desolada carretera. Los cuerpos en el lago. Soy consciente de que este relato que estoy a punto de contar es un poco cuestionable para algunos,
y otros pueden encontrarle sentido en alguna cultura o incluso en la religión. Por mi parte no sé qué creer. Solo puedo contar lo que viví y dejar que ustedes juzguen bajo su propio criterio. Me llamo Carlos y esto fue lo que me pasó. Para aquel entonces vivíamos en un pueblo pequeño en México, donde había un lago al lado de este. No nos tocaba caminar mucho para llegar a él. Era un lugar que nos gustaba visitar. Y para cuando sucedieron estos acontecimientos, yo tenía 16 años. Contaba con un grupo de amigos y nos gustaba mucho nadar en el lago. Lo hacíamos muchas veces por semana, pero entonces llegó aquel día en el que me desperté temprano, tanto que ni siquiera desayuné, así que decidí ir a dar una vuelta yo solo. Casi sin darme cuenta, terminé llegando al lago y aproveché para sentarme en una de sus rocas. Observando el paisaje, me di cuenta de que a esa hora se apreciaba una vista espectacular. Pero no tenía idea de que eso no sería lo único que vería. De la nada, emergieron dos bultos desde debajo del agua y se mantuvieron estáticos en la superficie. Al acercarme y entornar mis ojos, me pude dar cuenta de que eran dos cuerpos humanos. Sin dudarlo, me lancé hacia ellos nadando, porque creí que aún estaban vivos. Al llegar me llevé una sorpresa enorme, porque los cuerpos pertenecían a mis dos mejores amigos, Cristian y Andrés. Impactado por el suceso y poseído por el miedo, los dejé ahí y regresé a la orilla, temiendo por mi vida. Al hacerlo y voltear, los cuerpos ya no estaban por ningún lado. Creí que había sido un espejismo, pero pude tocarlos. Hice contacto con ellos. No comprendía lo que pasaba, así que de inmediato regresé al pueblo y acudí a la casa de Cristian. Estaba vivo, y Andrés también. Ninguno de los dos sabía lo que pasaba, y a cada uno le conté lo que vi. Ambos se rieron, y me dijeron que estaba loco, o que quién sabe qué fue lo que vi. Aunque me ofendieron sus palabras, decidí hacerles caso. Al día siguiente por la noche, los dos se vistieron con la misma ropa que tenían aquellos cuerpos del lago. Creí que se burlaban de mí, pero no tenía ni idea de aquello, porque ese detalle de la vestimenta no se los revelé. Intenté de varias maneras advertirles que esa noche no era para salir aunque fuese sábado, y que mejor nos fuéramos a la casa de alguno a comer y jugar cualquier cosa. No me hicieron caso, y como me negué a salir con ellos, se fueron sin mí. Estaba seguro de lo que iba a pasar. Y así fue. Por la mañana siguiente, los dos fueron reportados como desaparecidos, y al mediodía hallaron los cuerpos en el lago y sin vida. Curiosamente no tenían heridas ni moretones. Perdieron la vida ahogados, pero la controversia se genera porque esa ropa que llevaban no era la que habituaban para ponerse a nadar. Además, ni siquiera se quitaron los zapatos. Nunca se supo lo que pasó realmente. Muchas personas aseguraron que alguien intencionalmente los lanzó, pero saber cómo lo hizo era el problema. Asfixia, tal vez. Pero en aquella época no se le haría una autopsia al cuerpo de dos adolescentes que aparecieron ahogados después de andar bebiendo. Siempre me pregunté, ¿por qué razón pude ser capaz de verlos antes de que todo sucediera? Tal vez un presagio, una visión del futuro, o una falla en la realidad. Ese no era mi esposo. Muy buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Miren, yo soy una nueva pasajera de Guadalupe, y los relatos sobre fallas en la realidad se me hacen muy interesantes. Les contaré una de tantas cosas que me han pasado, todas extrañas y misteriosas.
Tanto así que ya dejé de preguntarme, ¿por qué me pasa todo eso? Les cuento que en aquella ocasión, yo había rescatado un perrito y lo tenía que meter a una jaula porque estaba enfermo y no quería que contagiara a mis otras mascotas. Con una mano lo quería meter a la jaula y con la otra mano jalaba la jaula que estaba atorada. Por lo tanto, yo le estaba gritando a mi esposo para que me ayudara. Pues ahí estoy, gritándole con desesperación, porque el perrito tiraba fuerte. Cuando entonces, por arriba de las escaleras, y yo abajo en el patio, veo que venía mi esposo. Al verlo le dije, ven, ayúdame, rápido. Pero él se quedó parado arriba, nada más viéndome. Él solo me miraba molesto y enojado. Y mientras más le gritaba por ayuda, más se enojaba conmigo y me miraba con tal desprecio que pensé que muy poco le faltó para que me dijera, ya, deja de molestar, que ni siquiera te conozco. Y ahí se quedó parado, sin decir una palabra, solo viéndome con una furia que en mi vida él me había visto así. Lo desconocí, la verdad, porque actuaba de manera extraña, y con su semblante en la cara de enojo hacia mí, me miraba como si yo fuera una extraña, como si no me conociera. En eso se dio la vuelta y se fue. Yo como pude metí al perro a la jaula, y molesta fui arriba a buscarlo, y él estaba en el baño. Yo otra vez bajé al patio y me sentí extrañada, pensando por qué actuó así. En eso, él bajó rápido de las escaleras y me dijo, «Ah, ya lo metiste a la jaula». Y yo con cara de asombro, porque solo minutos antes él me había visto que lo estaba metiendo. Le recriminé esto. Le dije, pues estabas viendo que no podía y no me ayudaste. A lo que él me dijo, ¿cuándo? Si yo estaba en el baño, ¿a qué hora? Yo no he bajado. Entonces, ¿quién era él? Me pregunté. A esta especie de doble de mi esposo lo vi muy extraño, y me asustaba la forma en cómo me miraba. Ahora estoy segura que no era él, pero... Entonces, ¿quién era? ¿Cómo este ser tomó su forma idéntica, hasta de la ropa y todo? Era exactamente igual. Lo único que cambiaba era que ese otro no hablaba. No decía nada. Todavía es fecha que no logro entender qué pasó. Le insistí a mi esposo un par de veces más, pero él siempre me dijo y me juró por lo más sagrado que no era él. Que eso que yo le digo no es creíble, pero les aseguro, conductor y pasajeros, que fue algo que yo viví. La casa perdida. Quiero compartir esta experiencia inexplicable, que aunque no fui a la única que le pasó, no logramos encontrar explicación alguna para semejante evento aterrador. Aún hay muchas cosas que desconocemos en este mundo, y yo fui sorprendida de una manera de la que no me esperaba para confirmarlo. Espero que nadie más haya encontrado aquella casa, y si lo hizo, ojalá haya podido salir con vida, así como fue mi caso. A veces me pongo a pensar que mucha gente no tuvo esa suerte, y por eso mismo es que me ha animado a escribir estas palabras. Soy Ángela, y esta es mi historia. Ocurrió cuando tenía 15 años en México. Para entonces vivía con mis padres en la ciudad, pero al terminar el año escolar, decidieron que era mejor que culminara el resto de mi bachillerato en el pueblo donde vivía la abuela. Se estaban viendo cosas feas por las calles, y la inseguridad atacaba con una ola de secuestros que las autoridades no podían contener. Muchas veces, ni siquiera salían en las noticias, a menos que encontraran el cuerpo de la víctima, y eso le ponía los pelos de punta a mis viejos. En cambio, si me iba a un pueblo lejos de eso, iba a estar un poco más segura mientras crecía y las cosas se calmaban. Ellos trabajaban en la ciudad, por lo que se les hacía imposible venir conmigo, pero yo no me quejaba de eso. Me dio un poco de nostalgia
pero en aquel municipio tenía amigos con los que siempre quise estudiar. Iba a ser feliz sin lugar a dudas. Además, yo era la consentida de mi abuela. Todos lo sabían, incluyendo mis otros primos. Al llegar tuve una buena bienvenida, pero la noche siguiente lloré, porque mis padres se tuvieron que devolver. No tuve hermanos o hermanas, así que sin duda fue algo duro para ellos, pero necesario. No querían que nada malo me pasara, y a pesar de mi corta edad los comprendía. Rápidamente me adapté en el colegio, y en poco tiempo ya llamaba la atención por ser muy aplicada y disciplinada. Así terminé haciendo nuevos amigos y amigas, y me sentía increíblemente bien, tanto que por las mañanas me despertaba con entusiasmo para ir a la escuela. Después de clases y almorzar en casa de mi abuela, acostumbraba a salir con mis amigas e ir a la casa de alguna de ellas, o de vez en cuando adentrarnos en el monte que rodeaba el pueblo y caminar hasta que nos aburriéramos, mientras hablábamos de cualquier cosa. Me gustaba el campo, el aire fresco que no era contaminado por los autos y ver animales como vacas y demás. Sentía que debía haberme ido desde hace tiempo, pero no tenía idea de que en ese lugar tendría una experiencia que me marcaría para siempre. A pesar de que me gustaba caminar por el monte, nunca me aprendí el camino de regreso al pueblo. Así llegó el día en que quise ir sin mis amigas, porque de repente me comencé a sentir mal, tal vez por la ausencia de mis padres. La nostalgia pronto adoptó forma de tristeza, y como no quise molestar a las chicas, decidí despejar mi mente yo sola. Me adentré entre los árboles y caminé tan relajada que no pensé en consecuencia alguna. Caminé sin darme cuenta de que no seguía una línea recta, sino que agarraba senderos desconocidos, creyendo que mi mente era tan ágil que me mantendría orientada todo el tiempo. Pero no fue así. Cuando quise reaccionar despejándome de mis pensamientos, giré la mirada hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. No sabía en qué dirección estaba el pueblo. Me distraje pensando tanto en lo que me atormentaba, que fui una descuidada, y me tocó pagar caro por ello. Mi idea fue buscar un camino ancho por donde fácilmente pudieran pasar ganaderos o llegar hasta un rancho y pedir ayuda para regresar al pueblo. Pero ninguna de las dos pasó. Sentía que los árboles se juntaban más a medida que caminaba, como si eso fuese una señal de que en lugar de acercarme al municipio, me iba alejando cada vez más. Y pronto, la desesperación se apoderó de mí. Daba pasos aguantando las ganas de llorar y considerando seriamente gritar lo más fuerte que pudiera para que alguien acudiera en mi ayuda. Pero no lo hice. No sé si eso habría hecho alguna diferencia, pero ya es tarde para cuestionar mis acciones. Al final, terminé llegando a una casa donde a lo lejos se escuchaban las risas de unas niñas jugando. Imaginé que debía haber un rancho por ahí cerca, o que eran de esas familias que les gustaba vivir apartada de los demás. Sea como sea, me sentí con mucha confianza como para llegar y tocar la puerta. Me abrió una niña de unos 10 años sonriéndome y llamando inmediatamente a su madre, quien me miró aterrada y preguntándome qué hacía por ahí. ¿Por qué estaba tan sucia y sudada? No solo me dejó entrar, sino que me dio un vaso con agua y me dijo que no me preocupara, que ellas conocían el camino de regreso al pueblo y me acompañarían. Me sentí aliviada, como si me hubiera salvado, pero en realidad corría un grave peligro. Ellas tres eran inofensivas, inocentes, pero pronto escuché que las escaleras de madera que conducían al segundo piso comenzaron a crujir al mismo tiempo que alguien bajaba. Era el señor de la casa, padre y esposo de la familia. En sus manos portaba un arma de cañón largo que debía sostener con ambas palmas. Miró hacia nosotras con una ira tremenda y nos apuntó sin vacilar. La señora me gritó que corriera y acto seguido se escuchó el primer disparo que por fortuna falló.
La vivienda era muy grande. Todas corrimos, pero del desespero terminamos separándonos. Así que me encerré detrás de la primera puerta que vi. Era donde guardaban los artículos de aseo y esas cosas, por lo que no tenía mucho espacio. Trataba de controlar mi respiración, pero era imposible. Al rato se escucharon muchos disparos y gritos. La única voz que se entendió bien fue la de la señora que le rogaba al hombre que se detuviera, pero después del disparo ella guardó silencio. Le quitó la vida, o al menos me hice esa idea. No sabía cómo me iba a escapar de esa, y mi única opción era quedarme ahí, hasta sentir que podía irme. Al final no tuve que esperar tanto, ya que la hija menor, aquella que me abrió la puerta, llegó, y me encontró ahí. Al verme, me dijo que me fuera, que si me quedaba más tiempo perdería la vida. Ambas caminamos lento hacia la puerta. Ni siquiera tuve el valor para preguntarle por su otra hermana. Estábamos a metros de llegar. Un aire de esperanza comenzó a inundarme, hasta que puse mi mano sobre la perilla de la puerta. A mis espaldas sonó el estallido del cañón del arma, y los proyectiles terminaron impactando en el pecho de mi salvadora. Cayó al piso, perdiendo la vida instantáneamente, mientras su cuerpo se manchaba en un charco de líquido rojo. No había nada que pudiera hacer por ella. Me tocó tragarme lo que mis ojos vieron y salir de ahí para correr lo más rápido que mis pies temblorosos me permitieran. Después de casi media hora sin parar, llegué a un camino ancho y libre de árboles y maleza, donde fui hallada por unos ganaderos. Los vi a lo lejos, y al sentirme a salvo caí en el piso, mientras mi vista se nublaba. Ellos me cargaron, y después perdí el conocimiento. Desperté en el hospital del pueblo, teniendo a mi abuela a mi lado. Fui interrogada por todos, así que dije que había llegado a una casa donde una familia acababa de ser finada por un hombre. Ellos vieron las manchas rojas en mi ropa, que no me pertenecían, así que se armaron y fueron más de 12 personas hacia aquel lugar. Los ganaderos fueron quienes los guiaron, teniendo en cuenta la dirección desde donde me vieron llegar. Cuando regresaron, dijeron que hallaron un gran espacio entre los árboles, como si ahí hubiese existido una vivienda, pero hace muchos años. Fuera de eso, más nada. Todos comenzaron a rumorar que yo me había vuelto loca. Incluso aquellas que se hacían llamar mis amigas pensaron así. Fue algo duro, donde la única que me apoyó fue mi abuela, y le hice prometer que no le diría nada a mis padres. Una semana después, conocí a una chica de mi edad de otro salón que cursaba el mismo año que yo. Me confesó que a ella le había pasado lo mismo, y lo confirmé cuando me describió a las niñas, a la señora, al hombre que les quitó la vida. Pero no tenía sentido, porque según ella también vio cómo les arrebataba la vida, y que la menor fue quien le ayudó a salir de ahí. Era como si existiera un bucle, algo inexplicable pero que me llenaba de intriga. Me preguntaba por qué aquellas personas que fueron al monte no encontraron la casa. Esa chica me dijo que indagó todo lo que pudo, hasta que una señora misteriosa le dijo que la casa solo se podía encontrar si alguien se perdía en el monte. Tenía sentido, pero no dejaba de ser inexplicable. Aquella que se convirtió en mi nueva mejor amiga me aconsejó que no volviera a hablar del tema, o la gente nunca lo olvidaría. Lo mejor era seguir con mi vida y evitar adentrarme sola entre los árboles. No sé qué puede tener aquella casa, ni cómo fue posible que otras 2 personas pudieran ver perder la vida a otras 2 veces en distintas fechas. Sencillamente es algo que me daba miedo contar. Pero luego supe que algunos menos desaparecieron en el monte antes y después de mi llegada. Tal vez perecieron en esa casa. No puedo confirmarlo, pero de ser así, este relato es en honor a aquellos
que no contaron con la misma suerte que nosotras de haber salido. No sé cómo puedan tomar esta experiencia que les cuento, pero les aseguro que nunca viví algo más aterrador que eso. El perro que ve en mis ojos. Confieso que he pensado mucho sobre la idea de contar esto que están a punto de escuchar. Sé que puede sonar raro y un poco turbio desde el principio, pero considero necesario revelar algunos detalles vergonzosos para que intenten relacionarlos con los eventos posteriores, así como lo hice yo. No la he tenido fácil a mi vida, a pesar de que mis padres me han dado todo. Por un lado he sido afortunada, lo admito, y estoy agradecida con eso. Pero aquello que me pasó durante mucho tiempo y la manera en que terminó me cambiaron para siempre. No quiero decir mi nombre. Ocurrió en la ciudad de Monterrey. Creí que aquella mañana sería como cualquier otra, en la que me despertaba y me iría a la escuela. Mi padre me dijo que me apurara. Después de todo, era quien me llevaba. Tenía 17 años y vivíamos en un barrio muy cómodo de la ciudad. Nuestra vivienda era de 2 pisos y contaba con muchas cosas que casi la definían como lujosa. Era imposible quejarme de mi vida desde ese punto de vista, pero la realidad era que escondí algo que me hacía llorar muchas veces por la noche. En aquella ocasión, me terminé de alistar rápidamente y después del desayuno me fui con mi padre. Al regresar me dediqué a leer mientras escuchaba un gran alboroto fuera de la casa. Al parecer había pasado algo, pero nunca he sido ni curiosa ni chismosa. Deduje que alguna de las vecinas se lo diría a mi madre cuando regresara del trabajo, y entonces ella me lo contaría. Así pasó, y la gran noticia era que nuestro vecino Guillermo había atentado contra su propia existencia, arrebatándose la vida por la mañana de ese mismo día. Según la gente se dieron cuenta porque su perro no dejaba de ladrar, y en cuanto llegó la policía, este desapareció. Dicen que lo vieron corriendo hacia la calle y que no regresó. Muchos sintieron una tristeza profunda por nuestro vecino, pero yo me alegré con todas mis fuerzas. Ese hombre era repugnante, la única persona a la que he llegado a odiar en mi vida, y la razón era muy sencilla. Incurría en acciones indebidas hacia mí. Desde los 15. Comenzó un día en que me encontraba sola en mi casa, y llegó con la excusa de que me iba a dejar algunas cosas que mi padre le prestó en la sala. Así se aprovechó de mí, y en contra de mi voluntad, cometió el terrible acto. Al terminar me amenazó diciéndome que si le contaba a alguien, entonces le quitaría la vida a mis padres, y que conocía gente peligrosa, que nos perseguiría si por alguna extraña razón nos mudábamos. Desde ese día aprovechaba cada momento para llevarlo a cabo, y mis días de color se tornaron grises. Pasé a vivir un infierno cada semana, y lo peor era que me tocaba quedarme con la boca cerrada. Tal vez me mintió, y fui una tonta al creer que era tan peligroso como presumía. Tal vez si hubiera dicho algo, lo habrían encerrado antes de que le hiciera algo a mis padres. Pero ya era tarde para pensar en eso. Cuando me enteré de su fallecimiento, oculté mi felicidad hasta que llegué al cuarto, y le di gracias a Dios por haber puesto fin a esa terrible etapa de mi vida. Lloré de rodillas ante mi cama, apoyándome con las manos en el colchón. Es una sensación que me cuesta mucho describir, pero no tenía idea de que ese no era el fin de mi infierno, sino el inicio de otro. 3 noches después, llegó aquel momento en el que me iba a dormir, y al caminar para cerrar la ventana de mi cuarto, vi algo que me dejó paralizada. Desde ahí podía ver hacia la casa de mi difunto vecino, y noté que la luz de su cuarto en el 2.º piso
estaba encendida. Pero no solo eso. Su perro yacía de pie sobre el marco de la ventana, mirándome fijamente, como si de un humano se tratase. Me pareció raro, principalmente porque el animal no se volvió a ver. Me preguntaba cómo fue que logró entrar a la casa, o por qué tenía ese comportamiento tan extraño. Rápidamente la curiosidad se convirtió en temor, y cerré todo de inmediato para acostarme. Mi mente vagó arrojándome un sinfín de pensamientos que me perturbaban el sueño, el cual logré conciliar después de casi una hora. Al despertar le conté a mi madre, y me dijo que no le prestara atención, que seguro el vecino me quería mucho, y por eso el perro actuaba así. Ella no tenía idea de lo que decía. El vecino era un enfermo, y yo había quedado tan traumada que no era capaz de contar nada, ni siquiera después de su fallecimiento. El miedo aún me dominaba y no sabía por qué. Desde ese entonces su perro me miraba por la ventana, como si me acosara del mismo modo en que lo hacía él. Lo enfermo no solo pasó a ser turbio, sino también adoptaba un aire de terror y paranormal. En resumen, para mí era muy difícil explicar algo que a simple vista era inexplicable. No sabía cómo describirle a la gente que por las noches un animal doméstico me miraba con toda la perversión del mundo, porque en un canino es muy difícil sentir eso solo con mirarte, y peor estando a metros y de noche. Si le seguía contando a mi madre, tarde o temprano iba a pensar que me estaba volviendo loca. Y al final ni siquiera eso pude evitar. Con solo terminar de cenar, ya me daba miedo subir a mi cuarto. La piel se me erizaba y tardaba minutos en subir las escaleras. Jamás en mi vida me había sentido así. Y poco a poco la situación fue empeorando. A los 15 días, llegó aquella noche en la que el animal ya no estaba en la ventana de mi vecino fallecido, pero la luz se mantenía encendida. Al acostarme, noté una gran inquietud. Me sentía vigilada, y al abrir los ojos vi al perro en la puerta de mi cuarto, parado en 2 patas, y con el lomo erguido, para no decir espalda. Me caí del colchón. Gateé hasta ponerme debajo de la ventana. En vista de que aquel perro no se movía, decidí mirar a través del vidrio quitando la cortina, y de aquel lado vi al vecino de pie, saludándome con la mano, en el mismo lugar donde había visto a su mascota todas esas noches. Sin dudarlo solté un grito y me tiré al piso desesperada y sumida en el terror. Cuando mis padres entraron, les conté todo, pero ellos se miraron los unos a los otros. En mi cuarto no había ningún perro, y al mirar por la ventana notaron que la habitación del vecino fallecido estaba con la luz apagada. Por mi cuerpo tembloroso y las expresiones anormales que había en mi rostro, decidieron llevarme al hospital, y a partir de ese entonces, comencé a ir a terapia con psicólogos y psiquiatras. Fue a ellos a los que les terminé contando que el vecino abusaba de mí. Y cuando mis padres se enteraron, lloraron y lo querían desenterrar para hacerle de cuanta cosa. Sin embargo, el psicólogo y la psiquiatra decretaron que mis alucinaciones eran por traumas provocados por los abusos, mientras que para mí era algo real, que se podía explicar más con lo paranormal que con la ciencia o medicina. Al final, mi versión nadie la creyó, y mi padre optó por vender la casa y mudarnos en vista de que por las noches yo seguía viendo al perro. La gota que derramó el vaso fue cuando me encontraron gritando en la sala, porque el animal me había atacado. Desesperados dijeron que no había nada ni nadie ahí, pero me encontraron unos arañazos en el antebrazo. Tuvieron que decir que me los hice yo misma.
pero hasta ellos eran conscientes de que esas no eran mis uñas. Al mudarnos, las cosas mejoraron en mis terapias y dejaron de considerar la idea de internarme. Poco a poco, he ido haciendo mi vida tratando de olvidar aquello que me pasó. Actualmente estoy en la universidad y sigo sin comprender qué fue lo que me sucedió. A veces pienso que todo fue mental, pero aquellos arañazos dejaron el misterio abierto. Si todo estaba en mi cabeza, ¿cómo me hice esa herida? Estimados pasajeros, qué bueno que siguen acompañándome en este viaje. Antes de continuar, una muy breve pausa para que se tomen un descanso y aprovechen para hacer refil de su bebida o vayan por más botana. Quisiera aprovechar para invitarte a que, si aún no lo haces, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y además podrás decir #Yo soy pasajero. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te invito a que establezcamos contacto a través de esta red social y por supuesto envía tu relato, ya que este es lo más importante para la desolada carretera y para darle continuidad a estos viajes. Lo estoy recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Queridos pasajeros, es momento de regresar al autobús y de poner fin a este viaje. Mil gracias por haberme acompañado esta noche. La Jimeniza. Llegué a México en abril del 2003, justo el día de los Jesuses. Antes de eso nunca había pisado México. Yo soy de Ecuador, de la ciudad de Quito, pero desde que tengo memoria, siempre sentí algo raro, como una conexión muy fuerte con México. No sabría explicar bien por qué, ni de dónde venía eso, pero sí me acuerdo que era algo muy claro, algo que no se me quitaba de la cabeza. Y fue por eso, por esa sensación que siempre tuve, que terminé viajando a México. Tal vez esto que voy a contar sea un poco la respuesta, aunque no del todo. Desde que llegué, empezó a suceder algo muy extraño. Imagínense que cuando yo llegué al entonces Distrito Federal, me lo conocía más que un defeño, y la gente me decía, pero ¿no se supone que eres de Ecuador? Pero yo me sabía el sur del Distrito Federal, las calles principales, las tiendas, las organizaciones o colonias. A la semana de estar en México, me invitaron a una boda en Puebla. Fuimos ahí. Recuerdo que nos alistamos y todo para ir en el coche. Pasamos por enfrente del casco de una hacienda, de esas que ya nada más queda un pedazo. Y yo sentí algo tan raro, que les pedí a mis amigas que pararan el carro. Apenas nos parqueamos, me acuerdo que me quedé helada. Me preguntaron qué me pasaba, y les dije, espérenme, yo ya he estado aquí. Se rieron y me dijeron que cómo creía eso, que si apenas había llegado, o ya había venido antes. Les dije que no, que era la primera vez que venía a México, pero que conocía ese casco de hacienda. Estaba parada en el garage, o sea, en el estacionamiento donde estaban los autos de los invitados que ya iban llegando. Les dije, métete por ese pasillo, mira a tu derecha, y luego a mano izquierda. Ahí vas a ver la cocina. Yo no quería entrar, me daba miedo que fuera cierto. Una de ellas entró, salió y me dijo, caray, ¿sí estuviste antes aquí? ¿Nos estás mintiendo? Le dije que no era eso. Le dije que buscara unos escalones por ahí, que debían ser como 2, y al fondo debería de haber un baño. Y sí, era cierto. Todo lo que yo iba diciendo se iba confirmando. Cuando empecé a caminar más adentro dije, esta fue mi casa. Yo la conozco. Mis amigas no sabían qué pensar. Unas creían, otras no. Al final, todas creyeron que yo ya había estado ahí, y pues yo también lo creo.
pero tal vez fue en otra vida, en una realidad paralela o en otro universo. 1 mes y medio después, me acuerdo bien que era entre finales de mayo y principios de junio. Mi novio, que en ese entonces ya tenía tiempo conociéndome, me llevó a un evento que se iba a hacer en Guadalajara, Jalisco. La Jimeniza se llamaba el evento. Al evento iban a asistir más de 1000 personas, no exagero. Todas esas personas tenían el mismo apellido, Jiménez. Eran 4 familias grandes, descendientes de 4 bisabuelos. Toda esa gente era de buena posición, diría que en términos económicos. Tenían tanto alcance que lograron reservar, según nos dijeron, casi todas las habitaciones de todos los hoteles de 5 estrellas de la zona para recibir a los más de 1000 invitados. Mi pareja y yo también nos hospedamos en uno de esos hoteles que ellos habían reservado. Era un hotel grande, de 2 pisos, pero antiguo. Llegamos por la tarde, ya casi cuando estaba por meterse el sol. Fuimos directo a la recepción. A mí me tocaba quedarme con una prima de mi pareja y 2 hermanas de ella. El de la recepción me dio la llave de la habitación y me dijo cuál me correspondía. Subí con mi maleta y dejé mis cosas en la habitación. Más tarde, ya cuando todos estaban organizando para salir, nos avisaron que esa noche íbamos a tener la opción de ir a un lugar donde habría una presentación especial de Lucero y Mijares. Mi pareja sí tenía intención de ir. Me preguntó si quería acompañarlo, pero la verdad yo ya me sentía muy cansada. Yo no tenía ganas de salir, así que le dije que prefería quedarme. Ya me iba a cambiar de ropa para recostarme. Iba a ponerme la pijama que había traído desde casa, pero me di cuenta de que no conocía bien el clima de Guadalajara, así que noté que mi pijama no me iba a servir mucho. Entonces decidí marcarle a una de mis cuñadas, Lulú. Le conté lo del calor, y también le comenté que ahí en la habitación había visto una blusita blanca doblada sobre una silla. Le pregunté si era de ella, y si me daba permiso para usarla para dormir más cómoda. Ella me dijo que no recordaba haber empacado ninguna blusa blanca, pero igual me dijo que sí. Me acuerdo que era una blusa, sí, delgada, pero bastante larga. Yo me puse la blusa esa blanca, que además olía a perfume de hombre. No fuerte, pero sí algo notorio, y me acosté a dormir. A eso de las 3 de la madrugada me desperté, así de golpe, y al abrir los ojos me di cuenta de que en la habitación estaban 2 parejas, 2 matrimonios ya grandes, como de unos 40 o 50 años. Estaban parados ahí, viéndome, sin decir nada. Eso me desconcertó bastante y hasta me dio un poco de susto. Yo un poco alterada me senté en la cama y les pregunté que qué estaban haciendo en la habitación. Con la voz temblorosa, un señor canoso con camisa a cuadros me respondió que esa era su habitación. La señora que estaba junto a él asintió, y lo mismo dijeron los otros 2. Yo, antes de ponerme a discutir o levantar la voz, les pedí que me dieran un momento en lo que me vestía de forma presentable. Ellos salieron sin decir nada más. Intercambiaron miradas entre ellos, como medio confundidos también. Me dijeron que esa era la habitación que a ellos 4 les habían asignado desde que llegaron al hotel, que incluso ya habían dejado sus cosas en el closet y en el baño, cosa que no me había dado cuenta, porque cuando yo entré todo parecía vacío. Ellos se rieron un poco, no de burla, sino más como sorprendidos, y me dijeron que no, que de hecho la blusa blanca que yo me había puesto para dormir era de uno de ellos, del señor más alto. Y pues sí, eso que decían tenía sentido, porque era de la estatura que cuadraba con la playera tan enorme. Muy confundida me disculpé. Les dije que no había sido mi intención meterme en su habitación, y salí de ahí con mi maleta. Ya en el pasillo caminé a la habitación de al lado y llamé a la puerta. Esto lo hice porque, como les recuerdo, se supone que todas las habitaciones de ese hotel estaban reservadas para el evento de los Jiménez.
Así que mi lógica me decía que sin importar en cuál habitación tocara, cualquiera que me abriera, sería alguien que estaba ahí por lo mismo, y pues me podría orientar sobre lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que la que abrió la puerta fue la madre de mi pareja. Yo le conté y la señora, muy amable, me dijo que no me preocupara, que entrara a la habitación y que me quedara ahí a pasar la noche. A la mañana siguiente fuimos a desayunar ahí mismo en el hotel. Y después de comer tranquilos, ya nos fuimos directo al evento. Llegando ahí, la verdad me engenté. Había gente por todos lados, caminando, hablando, tomándose fotos, saludando. Eran demasiados de verdad. Ya durante el evento, que estaba lleno de movimiento y gente platicando por todos lados, se me acercó uno de los tíos de mi pareja. Me habló de manera amable, con esa confianza que tienen los que ya han convivido contigo, aunque sea poco, y me dijo que había algunas personas que me querían saludar. No entendí bien a qué se refería, pero lo seguí. Caminamos entre la gente hasta que me llevó con el tío Juan y su esposa, que era gringa. Fue ahí donde me di cuenta de que varios ya sabían de la situación rara que me había pasado durante la noche anterior. Eso de que terminé durmiendo en la habitación equivocada. Aquí hay un dato que sí tiene relevancia. La gente que es de CDMX y los que somos de Quito tenemos una manera de hablar muy parecida. Las palabras, el ritmo con el que hablamos, hasta la entonación hace que se confundan fácil. Entonces, ya hablando con varios que estaban ahí reunidos, me soltaron algo que me dejó helada. Me dijeron que a las 6 de la mañana, mis abuelos habían llegado al hotel y preguntaron por mí. Según esto querían verme, pero por el tema de que me cambiaron de habitación durante la noche, ya no sabían con certeza en cuál me había quedado. Así que no pudieron indicarles con exactitud dónde estaba yo, pero les aseguraron que me encontraba bien, que no había problema, que solo había una confusión con el tema de los cuartos, y que después de comentarles eso, mis abuelos se habían ido. Yo me quedé completamente perpleja. No supe ni qué decir al principio. Les pregunté con toda la seriedad del mundo si estaban completamente seguros de que preguntaron por mí, y me dijeron que sí, que no había duda, que dijeron mi nombre y mi apellido. Antes de que pudiera abrir la boca para decir cualquier cosa, me preguntaron ellos que de qué parte de la Ciudad de México era yo. Se notaba que de verdad pensaban que yo era de ahí. Y eso se entiende porque los únicos que sabían que yo no era mexicana eran los papás de mi pareja y sus hermanas. Entonces yo les aclaré sin darle vueltas que no, que ni siquiera era mexicana, que yo venía desde Ecuador. Les conté que había llegado al país hace menos de 2 meses y que no tenía ningún familiar en México. Así que era imposible, totalmente imposible, que mis abuelos hubieran ido al hotel a buscarme. Ya cuando me empezaron a dar la descripción de ese matrimonio que preguntó por mí, fue cuando resaltó lo obvio. No eran mis abuelos. Al menos no los de esta vida. Así que no tengo idea de qué fue lo que sucedió. No sé quiénes eran, ni por qué sabían mi nombre. Tal vez, y solo digo tal vez, fue una falla en la realidad. Tal vez en otro universo paralelo, ellos sí eran mis abuelos. Suena loco, sí, completamente fuera de lugar, pero no se me ocurre ninguna otra explicación, porque esto cuadra con que yo conociera la zona sur de la CDMX y que haya conocido también el casco de aquella hacienda. ¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? Por lo pronto se despide de ustedes Evi Camacho, recordándoles una frase muy famosa, y es que, como bien se dice, los mexicanos nacemos en donde nos da la gana. Estimados pasajeros,
Hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.